Hola a todas las personas que están viendo este video, yo soy Valentina y el día de hoy vamos a hablar de este libro llamado En agosto nos vemos, escrito por Gabriel García Márquez, escritor colombiano, ganador del Premio Nobel de Literatura, y esta es su obra póstuma, publicada por sus hijos a través de la editorial Penguin Random House, que luego de que saliera este 6 de marzo del 2024 ha causado un montón de controversias. Entonces, en este video quiero empezar a hablarles sobre la historia, el contenido, el fondo, luego hablar un poco de la forma, para finalizar respondiendo a la pregunta de por qué este libro ha sido tan polémico. Así que, empecemos. En cuanto a la historia, es una novela sumamente simple, de hecho es muy corta, tiene 120 páginas, por lo que es fácil de leer, yo creo que se lee de una sola sentada, y nos cuenta la historia de Ana Magdalena Bach, una mujer de mediana edad, 46 años, casada con un músico hace 27 años, el único hombre que ha conocido en toda su vida, tiene 2 hijos. La familia perfecta es lo que en Colombia llamaríamos una familia tradicional, deseada, perfecta. Y esta familia empieza a cambiar un poquito cuando fallece la madre de Ana Magdalena Bach y pide ser enterrada en una isla. Así, para que Ana Magdalena pueda rendirle memoria y homenaje a su madre, tiene que viajar al cementerio y decide hacerlo una vez cada año, por lo que empieza a tomar por costumbre viajar cada 16 de agosto a esta isla, visitar a su madre, llevarle flores, hablar un poco con ella y luego devolverse en un transbordador hacia su casa con su familia, sus hijos, a seguir viviendo su vida tradicional. ¿Qué pasa entonces? En uno de esos viajes, alrededor del tercer año luego de la muerte de su madre, algo cambia para ella y es que conoce a un hombre con el que le es infiel a su esposo esa noche. Desde ese momento todo cambia, pues ella aún así regresa a su vida familiar, a su vida tradicional, pero todo ese año, antes del próximo 16 de agosto, ella se vuelve otra persona. Comienza a tener algunas confrontaciones internas en su mente con respecto a lo que vivió, el cómo lo vivió, con quién lo vivió, qué fue lo que pasó, por qué lo hizo, cómo se siente. Ella no sabe si sentir culpa o si sentir rabia porque quiso más y no pudo tener más, o si sentir responsabilidad con respecto a su esposo, su familia. Mejor dicho, ella está hecha un 8 y lo único que anhela durante todo ese año es que llegue el próximo 16 de agosto para poder volver a repetir la historia y de alguna manera volver a tener esas sensaciones un poco más claras en su mente y saber qué es lo que está viviendo, qué es lo que está pensando. Bueno, pues así se dan las cosas y llega nuevamente el 16 de agosto. Ella regresa a la isla y además de visitar a su madre, como siempre, empieza a planear lo que ella llama una noche perfecta. Pues entonces adapta las condiciones de su entorno, cambia un poco la manera en la que ella siempre llevaba a cabo esta rutina de visitar a su madre para poder encontrar a ese hombre o a esa representación del género masculino que pueda llevarla a responderse un montón de conflictos internos que ella está teniendo en ese momento. Y así lo hace y luego vuelve a regresar a su vida de familia con su esposo. Y digamos que la historia se repite un poco. Vamos a pasar así por unos 3 o 4 años en los que ella viene y va de la isla, pero entonces ahora le agrega este elemento que es la infidelidad o la noche perfecta que ella empieza a buscar y que no siempre logra, pero que de todas formas representa una noche diferente, una noche en su vida en la que ella le da un cambio por completo al año monótono que ella está viviendo con su familia, con su esposo y con sus hijos. Más allá de hablarles de un final de la historia, de un hilo conductor, de un inicio, nudo, desenlace, desarrollo de los personajes, la verdad creo que no puedo hablarles mucho de eso porque no está bien desarrollado. Para mí esta novela no es tanto una novela, sino que es el recuento de un hecho en específico y la reflexión en torno a ese hecho. Yo encuentro esta obra muy filosófica, muy reflexiva. Yo creo que lo que el autor estaba haciendo era girarlo todo en torno a la reflexión de lo que es la infidelidad por un lado y lo que es también la monotonía, la mediana edad, el estancamiento personal
por otro lado. Y él mezcla esas dos cosas y trata de ponerlas en tensión. También le da mucha importancia a lo que es el amor, porque esta mujer nunca deja de sentir un amor profundamente verdadero y tierno hacia su esposo, pero al mismo tiempo quiere sentirse mujer y quiere salirse de sus casillas en el momento en el que ella va a esa isla y vive en un mundo completamente diferente y es otra persona y nadie la conoce. Pero como les decía, ella sigue estando arraigada a ese hombre que es el hombre de su vida y que ella ama. Entonces empieza a conflictuarse y yo creo que Gabriel García Márquez estaba poniendo en tensión esos dos elementos simplemente y lleva al lector a reflexionar en torno a eso, a hacerse las preguntas de pronto de por qué esta mujer fue infiel si lo tenía todo, o si es justificable o no, o si ella siente culpa o no. Hay mucha reflexión, se me hizo una obra un poco diferente a lo que conocía de Gabriel García Márquez por varios aspectos. Entonces ahora voy a hablar un poco más de la forma. El primer aspecto por la que la encuentro un poco diferente es por la narrativa. Como les decía, yo no puedo calificar esto de un cuento, de una novela completamente estructurada, sino como una serie de sucesos que resaltan los sentimientos más humanos que se puede encontrar en una persona. El amor, el odio, la traición, la infidelidad, la inseguridad, los celos, todo gira en torno a eso. Por otra parte, creo que tiene elementos muy contemporáneos, muy modernos para tratarse de la escritura de Gabriel García Márquez. Creo que esta última etapa del escritor nos muestra cómo él empieza a relacionarse con su nuevo entorno que ha cambiado tanto. Ya no estamos hablando de un mundo macondiano, de pueblo viejo, de iglesia, de vecinos, no, para nada. En esta historia nos encontramos con hoteles modernos, nos encontramos con bañeras electrónicas, nos encontramos también con una sociedad que está avanzando, hablamos de turismo, hablamos de la vestimenta de los personajes que usan jean, que usan tenis. Es un Gabriel García Márquez un poco moderno y eso me pareció también diferente, no lo había encontrado pues en sus obras clásicas. Y también un elemento particular más en torno a la forma es que si bien encontramos la pluma clásica de García Márquez, los adjetivos, la descripción del entorno, es mucho más sutil. No es tan pesada como en sus obras clásicas, no estamos hablando de 10 adjetivos uno seguido detrás del otro, no estamos hablando de una descripción sumamente detallada del entorno y del pueblo y del lugar en el que se encuentran los personajes, no. De hecho, aquí yo encontraría 3 lugares muy marcados que son la casa de la mujer, el transbordador y la isla. Pero más allá de eso, no sabemos realmente dónde se encuentran los personajes ni cómo interactúan con su entorno. Eso es un poco diferente y creo que es por falta de la descripción detallada de la que estamos acostumbrados de Gabriel García Márquez, pero no me molestó para nada porque aún así la historia es muy entendible y sí hay adjetivos muy precisos que hacen que uno conecte con el lugar y conecte con los personajes. También hay una curiosidad en torno a su forma y es que esta novela tiene muchísimas referencias culturales, más que todo en torno a la música y a la literatura, que a mí me encantaron. Es una obra en la que todo el momento está rodeada de música, desde la misma familia que está compuesta por músicos, donde el esposo es un profesor del conservatorio, hasta la música que se escucha en los hoteles, en el entorno, en la isla. Todo está lleno de música clásica, pero también hay referencias a música un poco más moderna, contemporánea, que escuchan los jóvenes, que escucha la hija de esta mujer, y también referencias literarias. Cada vez que Ana Magdalena Bach hace un viaje hacia la isla en el transbordador, está leyendo una novela diferente. Y mi favorita, la que menciona García Márquez ahí, fue Crónicas Marcianas. Me pareció sumamente divertido que Gabriel García Márquez pusiera a leer este libro a el personaje principal y siento que es como un toque de modernidad, de contemporaneidad increíble. Si pudiera describir este libro en una palabra, yo acudiría a la nostalgia. La nostalgia y la melancolía. Es un libro que hace que tú quieras tumbarte a llorar en la cama junto con este personaje, acompañarle en sus penas, en su incomprensión, en su melancolía,
en ese dolor de su vida, de lo que ha vivido, del tiempo, del estancamiento. Es un libro que te desgarra el corazón, pero tú no sabes por qué, tú no sabes por qué esta mujer es tan melancólica, es tan nostálgica, qué es lo que está sintiendo. Es una sensación que se siente a flor de piel y no se entiende muy bien el por qué. Es decir, esta mujer está siendo infiel, está saliéndose con la suya, lo está disfrutando, de hecho casi que no siente culpa, pero al mismo tiempo siente una nostalgia que nosotros no sabemos, ella ni siquiera sabe de dónde viene. Entonces es algo que se me hizo que está muy bien logrado y al mismo tiempo hay pasajes que son muy jocosos. Podemos encontrar frases específicas o referencias específicas en las que Gabriel García Márquez hace un comentario y da risa. Y también me pareció increíble la capacidad en la que el autor nos lleva de esa nostalgia y esa tragedia a un comentario de risa y después nos devuelve otra vez a un contexto de miseria. Es por detalles como esos que yo creo que esta obra, si bien no es una novela completa o si bien no puede considerarse como algo completamente estructurado y finalizado, tiene elementos muy valiosos a nivel literario, a nivel de la escritura, que muestran la genialidad del autor. En fin, esta obra yo no sabría dónde clasificarla o cómo calificarla. Yo creo que evidentemente no es el resultado final que el autor quería. Ya pasando un poco más al lado de la polémica, es precisamente porque Gabriel García Márquez dio la orden de votar este libro porque él no estaba completamente convencido del manuscrito que había, de los 5 manuscritos que él había hecho cuando terminó, entre comillas, la novela. Y eso se nota, digamos, la falta de ese hilo conductor o la repetición de algunas ideas. Hay muy pocas veces, pero las hay, en las que uno lee la misma frase en diferentes capítulos y está la misma idea en diferentes capítulos. Entonces creo que eso también muestra ya un poco la decadencia del escritor, su enfermedad, sus últimos años y la razón por la que probablemente él no quería que se publicara esta obra. Y si hablamos del prólogo y la nota del editor, siento que estas dos partes del libro, que son muy importantes para entender la novela, tratan al mismo tiempo de justificar por qué decidieron publicar esta obra, como si los hijos de Gabriel García Márquez y el editor supieran que no están haciendo algo del todo bien al contradecir a su padre y que tienen que enfrentarse a las consecuencias como una obra de un premio Nobel de literatura que no muestra el nivel de un premio Nobel de literatura. Y ellos lo justifican y justifican, digamos, este acto, entre comillas, un poco inmoral, que es algo que no está tan chévere. Y es por esto que yo pienso que este libro tiene que leerse con cariño, porque es un libro en el que se puede identificar la pluma de Gabriel García Márquez, en el que uno puede recordar al escritor y puede entender su forma de pensar y su forma de escribir. Pero más allá de eso, efectivamente no es una obra maestra, no es una obra que está completamente terminada. De pronto ese final ni siquiera era el final que el autor realmente quería, sino en el que en ese momento consideró que de los 5 finales era el más aceptable, pero no el mejor. Y así con muchos detalles de la obra. Igualmente es una obra que se disfruta y más allá de eso pienso que es una historia que lleva muchísimo a la reflexión, ya sea que no quieran disfrutarla en cuanto a su narrativa, pueden aprender mucho de ella, pueden reflexionar profundamente sobre lo que es la infidelidad, el amor. Yo creo que si una persona que esté pasando por situaciones como estas, del amor, del corazón, del desasosiego, de la incertidumbre, de amar a alguien, la lee, puede tocarlo profundamente y no sabría si para bien o para mal. Yo creo que esta novela puede doler mucho. Puede dolerle mucho a una persona que está pasando por situaciones de infidelidad y del corazón. Y también, como les digo, llama mucho a la reflexión en torno al ser humano y las acciones del corazón y cómo esas acciones pueden lastimar a quienes nos rodean y a quienes nosotros amamos muchísimo. Entonces, bueno, es la última novela de Gabriel García Márquez, ¿por qué no leerla? Yo le doy un 8 sobre 10 porque pequeños detalles como las descripciones exactas, los adjetivos, el humor, la reflexión en torno a este tema, las referencias culturales, musicales, literarias, demuestran
el genio que era el autor que escribió esta novela aún en su estado de salud. Y ese hecho le agrega mucho más valor a la lectura del libro. Díganme ustedes qué piensan de este libro, si ya lo leyeron, si quieren leerlo, de toda la polémica que ha girado en torno a su publicación y si lo comparan con otras obras de Gabriel García Márquez, porque personalmente yo lo encuentro bastante diferente. Bueno, esto ha sido la reseña de En agosto nos vemos de Gabriel García Márquez. Espero que les haya gustado. Quiero leer qué piensan al respecto, así que déjenme sus comentarios y nos vemos en una próxima reseña.